Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de álgebra 3. Vamos a hablar en esta oportunidad de pseudoinversas de matrices, pero como siempre tenemos que recordar lo que hicimos en el video anterior. Demostramos el famoso teorema del eje principal y, por supuesto, el teorema espectral. También abordamos ese concepto de matrices u operadores semidefinidos positivos y obtuvimos unos cuantos resultados relacionados con esos conceptos y con operadores simétricos. De todas maneras, detalles de lo que o de algunas de las cosas que vimos en el video anterior vamos a mencionarlos de inmediato. Es una matriz real de m filas y n columnas. Si tú defines S, el producto de la traspuesta de A con A, entonces en el video anterior vimos que puedes obtener una base ortonormal de autovectores de la transformación o de la matriz S, cuyos autovalores, como son números reales no negativos, puedes suponer que son cuadrados de números, digamos R1, R2, etc., pensando en esos números RI como no negativos también. ¿Qué sucede entonces con los transformados de los elementos de esa base? Si tú calculas el producto interno del transformado de U sub i con el transformado de U sub j, según hemos estado calculando en los videos recientes, esto se puede expresar de esta manera, y si utilizas las propiedades de transpuesta de matrices, te queda esto, y ahora como A transpuesta por A es la matriz S, esto de aquí queda de esta manera, y ahora podemos expresarlo nuevamente en términos de producto interno como U sub i multiplicado por S de U sub j. S de U sub j, utilizando los autovalores, sería R cuadrado, R sub j cuadrado, multiplicado por U sub j. Ahora podemos poner este escalar fuera y ya tenemos un resultado. Como los U's son ortogonales, porque es una base ortonormal, cuando y es distinto de j esto da 0. O sea que el transformado de U sub i, el transformado de U sub j, son ortogonales. Cuando y es distinto de j, por supuesto. Así que tenemos un primer resultado allí. Son ortogonales. Y cuando y es igual a j, nos queda esto al cuadrado. Y si sacas la raíz cuadrada para tener la norma, te da exactamente RI. Entonces, primero, son ortogonales los transformados de los elementos de la base. Ortogonales entre sí. Y además, tienen tamaño R sub i. Recuerda que era RI la raíz cuadrada del autovalor RI cuadrado. Lo resumimos de esa forma. Tienes una matriz A, si defines la traspuesta por A como S, tienes una base ortonormal de autovectores cuyos autovalores son los cuadrados de ciertos números no negativos R sub i. Entonces los transformados de los elementos de la base son ortogonales entre sí y además tienen tamaño exactamente la raíz cuadrada del autovalor, ¿no? Ese es un primer resultado que va a ser útil en lo que vamos a hacer a continuación.
vamos a hablar de la descomposición singular. El caso ideal de una matriz real que sea cuadrada es que puedas diagonalizarla y que esa diagonalización sea a través de matrices ortogonales. Pero en el caso general, si la matriz es de tamaño m por n, no exactamente vamos a diagonalizarla, pero sí vamos a expresarla como un producto en la que tenemos matrices ortogonales a derecha y a izquierda y entre ellas una matriz pseudo diagonal. Vamos hacia eso. Supongamos que n es menor o igual que m. El otro caso, si n es mayor que m, se puede analizar mediante la traspuesta de la matriz A. Así que basta con hacer este análisis. Como antes, decimos S, el producto de la traspuesta con A. Tenemos nuestra base ortonormal de autovectores asociados a autovalores que, como son no negativos, podemos suponerlos cuadrados de ciertos números no negativos. Y bueno, como ya vimos, los transformados de los elementos de la base son ortogonales entre sí y además tienen tamaño R sub i. Agarremos esos transformados y los normalizamos. Vamos a normalizarlo y vamos a tener entonces n vectores ortonormales, y como n menor o igual que m, bueno, entonces podemos completar con nuestro algoritmo de ortogonalización hasta obtener una base ortonormal de R a la m. Si agarramos los vectores u de esta base, lo ponemos como columnas, vamos a llamar a eso u1, y a estos w lo ponemos como columna y llamamos a eso u2. Nuestra matriz D va a tener, aunque no sea cuadrada, en la diagonal o pseudo diagonal, o sea, donde i es igual a j, va R sub i, y fuera de esa pseudo diagonal 0. Entonces, esa matriz, como no tiene por qué ser cuadrada en general, sería un ejemplo de lo que se conoce como una matriz pseudo diagonal. ¿Qué quiere decir una matriz pseudo diagonal? Una matriz no necesariamente cuadrada. En la posición i hay un número no negativo, y fuera de las posiciones de la forma i solo hay ceros. Eso es una matriz pseudo diagonal. Ok, con esas definiciones tenemos lo siguiente: u2 traspuesta multiplicada por ui da el elemento ei de la base canónica, mientras que si lo hacemos con u1, esta vez ponemos traspuesto el vector ej, eso nos da wj. Entonces fíjate, esta va a ser la descomposición de la que hemos estado hablando. U sub 2 traspuesta por d por sub 1. Si tú aplicas eso a u sub i, vamos a ver que eso da a por u sub i. Aplicar eso a u sub i, ya dijimos que u sub 2 traspuesta con u sub i da e sub i, así que esto da e sub i aquí. Y ahora multiplicar por la matriz pseudo diagonal es simplemente multiplicar por los R sub i. A e sub i hay que ponerlo en forma de columna, y esta R, como son escalares, podemos ponerlo aquí afuera y nos queda u sub 1 multiplicado por ri. La ri lo ponemos fuera, dije, y eso, u sub 1 e sub i traspuesta, es w sub i. Tenemos ri, wi, y esto es a por u sub i. O sea que a, en definitiva, se puede expresar como este producto: u sub 1 por d por u sub 2 traspuesta, donde u sub 1 y u sub 2 son ortogonales y d es pseudo diagonal. Entonces
Esa es la expresión que podemos obtener en el caso general. Cuando tenemos matrices cuadradas, bajo ciertas condiciones, tenemos una diagonalización. Si la matriz es simétrica, entonces esa diagonalización se hace con matrices ortogonales. Pero en el caso general, lo que tenemos es una descomposición como esta. Por supuesto, lo que hay que preguntarse es si eso es único. Esa descomposición singular es única. Vamos a pensar en una descomposición singular en general. U sub 1 de U sub 2 traspuesta, U sub 1 y U sub 2 ortogonales del tamaño adecuado de pseudo diagonal. Recuerda, pseudo diagonal significa en la diagonal números no negativos y fuera de la diagonal 0. De los tamaños adecuados para que me quede como el tamaño de A, ¿no? Si tú calculas A traspuesta por A, utilizando esta descomposición y bueno, aplicando propiedades de traspuesta acá, no te va a quedar U traspuesta, U1 traspuesta con U1 se cancela, U2 traspuesta, traspuesta y queda del lado izquierdo, que es lo mismo que U2, te queda D traspuesta con D. Esto que está acá, D traspuesta con D, U sub 2 traspuesta. U sub 2 traspuesta es la inversa de U sub 2. Así que esta expresión acá, igual a A, dice que A traspuesta con A y D traspuesta con D son matrices semejantes. En particular, tienen los mismos autovalores. Pero no solo eso, sino que D traspuesta por D, como D es pseudo diagonal y D traspuesta también, esto es una matriz de tamaño n por n que es diagonal y exactamente en la diagonal lo que tiene son los cuadrados de los D sub I. D sub I. Y esos son justamente los autovalores de la matriz D traspuesta D. Por supuesto, con las correspondientes multiplicidades que haya. Bueno, entonces en ese caso tenemos que esa matriz D está determinada de forma única. ¿Cómo? Bueno, como los dados por los autovalores con las respectivas multiplicidades de D traspuesta D. Esa expresión es única en ese sentido. Vamos a resumirlo en este teorema. Toda matriz real tiene una descomposición singular, eso ya lo sabemos, pero lo que estamos recogiendo en esta diapositiva es que lo que se conoce como los valores singulares de A, es decir, lo que aparece en la matriz diagonal, pseudo diagonal de esos números, los no negativos que aparecen allí, están determinados de forma única. Por supuesto, con las multiplicidades que tengan esos correspondientes autovalores allí, ¿no? Eso es la descomposición singular y tiene esa característica de unicidad. Ok, estamos listos para abordar el tema de pseudoinversas. Recuerda que la utilidad o una de las utilidades de las matrices inversas es si tienes una matriz cuadrada y tienes un sistema de ecuaciones AX igual B y esa matriz es invertible, multiplica por la inversa a derecha y a izquierda y resolviste el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones tiene como única solución A a la menos 1 por B. Listo. ¿Será que podemos tener algo parecido en el caso general? Tienes una matriz no necesariamente cuadrada, m filas, n columnas, y tienes tu sistema AX igual a B, que incluso podría ser inconsistente. O sea que vamos a hablar de mínimos cuadrados acá. Nuestra pregunta es, ¿existirá una matriz de manera que esa matriz por B sea solución de mínimos cuadrados para este sistema y que sea óptima en algún sentido? Si es así, ¿cómo será esta matriz? A daga, este símbolo daga es el que utiliza el libro que tenemos como guía, el libro de Jacob. A daga
va a hacer el papel de la inversa en el caso ideal. Pero aquí se llama A-DAGA, es lo que vamos a llamar la pseudo inversa. Es la investigación que queremos hacer. ¿Cómo debería ser esa matriz para que esto ocurra? Tener una solución de mínimos cuadrados para este sistema y que sea óptima en algún sentido. Comenzamos de la siguiente manera. Tienes una solución cualquiera, digamos de este sistema. Recuerda que demostramos que poner a traspuesta A y a traspuesta B aquí resuelve el problema de los mínimos cuadrados acá. Digamos que D es una solución de esta forma, entonces cualquier otra solución va a ser de esta forma, D más W. Donde D, ya dijimos, es una solución de esto, pero W está en el núcleo de A traspuesta por A. W en el núcleo de A traspuesta por A, vamos a llamar a eso W', y D es una solución de este sistema. Entonces toda solución de este sistema sería D más W. De esa forma. ¿Qué pasa si tú proyectas ese D más W en este subespacio W'? ¿Qué pasa si haces eso? Proyectar allí es esta suma, y esto, ¿qué debe ocurrir para que sea 0? Esto va a ser 0 en el caso en que W sea justamente el opuesto de esto, ya que la proyección de la proyección, el menos sale y esto sería 0. La proyección de la proyección es la misma proyección, así que esto daría 0. Y ese sería el único para el cual la proyección da 0. Existe entonces una solución de mínimos cuadrados C única para la cual la proyección da 0. No solamente eso, fíjate en lo siguiente. Esa solución única, si la utilizamos ahora como D acá, entonces toda solución de mínimos cuadrados se expresa como C más W, siendo W un elemento de W', o sea, un elemento del núcleo de A traspuesta por A. Ok, toda solución es así. Pero fíjate, W está en W' y C, al proyectarlo sobre W' da 0, o sea que C y W son ortogonales. ¿Qué dice Pitágoras con respecto a eso? C más W al cuadrado, la norma, es igual a la suma de las normas al cuadrado de C y W. O sea, cualquier solución de mínimos cuadrados tiene norma al cuadrado mayor o igual que el cuadrado de la norma de C, porque es el cuadrado de la norma de C más un número no negativo. Es decir, esa solución única para la cual la proyección da 0 tiene norma mínima. En ese sentido es que vamos a decir que es óptima. C tiene norma mínima entre las soluciones de mínimos cuadrados del sistema AX más B. ¿Qué te parece eso? Vamos a resumirlo como una proposición. Todo problema de mínimos cuadrados AX igual B tiene una única solución que es óptima, vamos a llamarla C, y está caracterizada por la propiedad de que al proyectar sobre W' da 0. ¿Quién es W'? W' es el núcleo de A traspuesta por A. Todo problema de mínimos cuadrados así tiene una solución óptima que es única. La única para la cual la proyección da 0. La proyección sobre W' siendo W' el núcleo de A traspuesta por A. Entonces esto nos está aproximando al concepto de pseudo inversa. Entonces ya sabemos lo que son matrices pseudo diagonales. Entonces una matriz pseudo diagonal vamos a decir que es una pseudo identidad si en los elementos de la diagonal los que no sean 0 son unos. Quiere decir que hay muchas, para un tamaño particular, m filas y n columnas, hay muchas
pseudoidentidades de ese tamaño, ¿no? Porque el 1, los unos que aparecen aquí, o sea, puede haber algunos que sean en la diagonal, puede haber algunos elementos que son ceros. O sea, no tiene por qué ser todo 1. Se puede ser que el primero de la primera esquinita sea la posición 1, 1 sea 0, la posición 2, 2 sea 1 y así, ¿no? Entonces hay varios candidatos, hay varias pseudoidentidades para un tamaño particular, para cada tamaño particular. Entonces eso nos dice que si vamos a definir pseudoinversas, las pseudoinversas no tienen por qué ser únicas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles pseudoinversas nos convienen. Y vamos a apuntar a el tema de los sistemas de ecuaciones. Comencemos con el caso particular en el que tenemos una matriz que es pseudo diagonal. ¿Qué será la pseudo inversa de una matriz diagonal? Ya sabemos que en la diagonal esa matriz D lo que tiene son números no negativos, o sea que algunos podrían ser 0. ¿Qué es D daga? O sea, la pseudo inversa para D. Si los elementos los llamamos F y J, entonces en la posición I, lo que va a haber es el inverso de D sub I, si es distinto de 0, por supuesto. El elemento de sub I en la matriz D. Y todo lo demás, bueno, 0. Eso es lo que se llama la pseudo inversa. Si tú multiplicas D por D daga, eso te va a dar una pseudo identidad. Así que vamos al problema de mínimos cuadrados, suponiendo que la matriz A que tenemos es pseudo diagonal. Y vamos a ver que con esta definición de pseudo inversa obtenemos lo que queremos, por lo menos en el caso de pseudo diagonal. Vamos a ver qué pasa con ese problema de mínimos cuadrados. Vamos a denotar como W sub D al espacio generado por las columnas de la matriz D. Eso es lo mismo que el espacio generado por los E sub I de la base canónica, para los cuales D sub I es distinto de 0. D sub I el elemento de la matriz D, ¿no? Entonces, si tú haces D por D daga, eso es lo mismo que la matriz con respecto a la base canónica de la proyección en W sub D. Por lo tanto, si tú proyectas B sobre ese subespacio, es lo mismo que D daga de B, propiedad asociativa es D daga de B. Fíjate lo que tenemos. D aplicado a D daga de B me da la proyección sobre WD de B. WD siendo el espacio columna de D. Nosotros demostramos que si esto satisface esto de acá, o sea, si este vector, cuando le aplico D, me da la proyección sobre el espacio columna de la matriz D, quiere decir que esto es solución de mínimos cuadrados para el sistema. D daga de B es solución de mínimos cuadrados para esto. Así que punto a nuestro favor. Multiplica por D daga al vector B y tienes una solución de mínimos cuadrados para tu sistema. No solamente eso. Se llama WD' a el núcleo de D daga D, que eso es el espacio generado por lo de sub J, donde D sub JJ da 0. D daga de B está en el espacio generado de esto, donde da distinto de 0, que es el ortogonal de WD', ¿no? Por definición, simplemente. Eso que nos da, si tú proyectas entonces sobre WD' a este elemento de daga de B, da 0, porque él está en el ortogonal. Ajá. Pero eso, según vimos anteriormente, significa que D daga de B es una solución
de mínimos cuadrados para el sistema que estamos estudiando óptima. Así que esa matriz de Daga, que es la inversa de la pseudo inversa de la matriz D, que es pseudo diagonal, resuelve nuestro problema. Nos está dando lo que nosotros queremos. ¿Cómo debería ser entonces ahora para el caso general? Tenemos una matriz A que no es pseudo diagonal, pero bueno, tiene su descomposición singular y vamos a trabajar con esa descomposición singular para investigar cómo debería ser o cuál debería ser, si es que hay, una pseudo inversa para A. Bueno, para eso, fíjate en lo siguiente. Recuerda que cuando estamos hablando de mínimos cuadrados queremos que esto sea lo mínimo posible. Entonces, calculando esto, la norma de AX menos B, recuerda que la U1 y la U2 son invertibles y son ortogonales y por lo tanto definen isometrías. Así que al aplicarle una de ellas, por ejemplo, U1 traspuesta a un vector, la norma se preserva. O sea, la norma del transformado de esto es lo mismo que la norma de esto. Esto igual a esto simplemente porque A es U1 de U2, o sea, aquí, ¿no? Aquí es simplemente sustituir A por lo que dijimos. Y de aquí para acá es el comentario que estoy haciendo. La norma de este vector es lo mismo que la norma del transformado de este vector, porque esto de acá es una isometría, porque esto es una matriz ortogonal. Perdón, eso es una matriz ortogonal. Y aquí, bueno, aquí podemos, al aplicar por linealidad esto acá, esto con esto se cancela y este queda aplicado a B de esta manera. Así que minimizar esto es lo mismo que minimizar esto. Muy bien. Considera una solución de mínimos cuadrados para el sistema, que es lo que nos interesa. Esa solución va a ser óptima acá si y solo si cuando le aplico U sub 2 traspuesta, eso me da una solución de mínimos cuadrados óptima para este otro sistema, ¿no? U sub 2 cancela aquí este de acá y nos queda como el de aquí. Y como dijimos, esto es una isometría, así que este tiene el mismo tamaño que este. Si este tiene tamaño mínimo, entonces este también tiene tamaño mínimo. Entonces, solución óptima para esto, sí, solo sí, al aplicar U sub 2 traspuesta, es solución óptima para este otro sistema. Ahora aquí podemos aplicar a ambos lados U sub 1 traspuesta, U sub 1 traspuesta y nos queda así. U sub 1 traspuesta a U sub 2. Pero ¿qué es U sub 1 traspuesta a U sub 2? Fíjate, U sub 1 traspuesta, si multiplicas a por U sub 1 traspuesta, acá cancelas este. Y si multiplicas por U sub 2 de este lado, cancelas este. O sea que da D. Esto es D. D por Y igual a esto. O sea que solución óptima para esto es solución óptima para esto. Y esto de acá es el sistema para el caso pseudo diagonal, que ya dijimos. En el caso pseudo diagonal basta con multiplicar por D daga al vector que está de este lado para tener la solución de mínimos cuadrados óptima de ese sistema. Multiplicar D daga. Entonces, tenemos esto como solución de mínimos cuadrados óptima para acá, y si la multiplicamos a ella por U sub 2, entonces estamos listos, ya tenemos una solución de mínimo cuadrado óptima para el sistema original. O sea, sí existe una matriz por la cual yo puedo multiplicar B para tener una solución de mínimos cuadrados óptima
del sistema AX igual a B. Esa matriz U sub 2 de daga U sub 1 traspuesta, eso es lo que vamos a llamar la pseudo inversa de la matriz A. Es decir, de todos los posibles candidatos para pseudo inversa de la matriz A, vamos a agarrar ese. ¿Cuál? Bueno, tenemos A, agarramos descomposición singular y entonces agarramos U sub 1 traspuesta, que sería la inversa de U sub 1, de pseudo traspuesta, pseudo inversa, y U sub 2 sin la traspuesta, que sería la inversa de esta. Eso se llama la pseudo inversa de la matriz A. De hecho, se llama inversa generalizada de Moore-Penrose, porque son a quienes se le atribuye esta idea. Moore-Penrose. Una aplicación de esto para el caso en el que tenemos un operador lineal real. Vamos a llamar a la matriz de esa transformación con respecto a la base canónica. Tenemos la descomposición, una descomposición singular, en este caso como es cuadrada. Aquí sí la matriz D es diagonal, o sea, U sub 1 y U sub 2 son ortogonales y D es diagonal. Entonces fíjate, vamos un paso atrás. Si tú colocas aquí entre U1 y D, colocas U2 y su inversa. O sea, U2 traspuesta y U2 aquí. Te sigue dando A, pero vas a tener U1 multiplicado por U2 traspuesta, un par de matrices ortogonales, su producto te da ortogonal, y acá te queda U2 por D por U2 traspuesta, que es una matriz simétrica. O sea que A se escribe como producto de una matriz ortogonal por una matriz simétrica. Bueno, vamos a ver el detalle. Se llama U a U1 U2 traspuesta y S a U2 D U2 traspuesta. ¿Por qué? Bueno, es lo que te estoy diciendo. Entre U1 y D coloca U2 traspuesta por U2, que eso es la identidad, eso sigue dándote A. Lo importante es que esto es una matriz ortogonal y esto es una matriz simétrica. O sea que A se escribe como el producto de una matriz ortogonal y una matriz simétrica. Eso es lo que se llama una descomposición polar. Si tú haces U por S, aquí está el cálculo, U2 traspuesta con U2 se cancela y te queda U1 por D por U2 traspuesta, que es nada más y nada menos que A. A se escribe como el producto de U por S. En ese sentido, la transformación lineal, el operador T, es lo mismo que la composición de la correspondiente transformación T sub S y la correspondiente transformación T sub U. T sub S sería un operador simétrico semidefinido positivo y T sub U sería una isometría porque es una matriz ortogonal. Vamos a resumirlo como un teorema. Este teorema se llama teorema de descomposición polar. Toda matriz real cuadrada se puede escribir como el producto de una matriz U con una matriz S, de manera que S sea simétrica, semidefinida positiva, y U sea ortogonal. Desde el punto de vista de operadores lineales, quiere decir que todo operador lineal de Rn en Rn es composición de una isometría con un operador simétrico semidefinido positivo. Teorema de descomposición polar, una maravilla. Vamos a resumir. Hablamos de descomposición singular de matrices y de soluciones de mínimos cuadrados que son óptimas para hablar de de matrices pseudo inversas.
Introdujimos también el concepto de matrices pseudodiagonales, matrices pseudoinversas y, para concluir, demostramos el teorema de descomposición polar para matrices para operadores lineales de Rn en Rn. Muy bien, eso es lo que traíamos para el video de hoy. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.